Estamos viviendo en el tiempo del fin, no hay lugar a duda. Las cosas se están poniendo en su debido lugar para que la voluntad de Dios sea hecha y que los acontecimientos nos muestran de que Cristo viene pronto. En Lucas 18:8 dice lo siguiente, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta expresión se dijo no solamente cuando vino Cristo por primera vez a este mundo, sino también en la segunda venida, el Señor declara: hallará fe en la tierra. Y en esta semana había estado estudiando algo acerca de la fe, y algo distinto a lo que había visto, a lo que había conocido. Y en esta mañana yo quisiera exponer este estudio para que nosotros pudiéramos dejar que el Espíritu Santo nos guíe al entendimiento de su palabra y que sea de beneficio para nuestra vida. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando decidimos tomar el paso bautismal y decidimos ser cristianos, el Señor nos hace sus hijos. ¿Sí o no? Amén. Sí. Ahora, ¿usted está seguro de que usted es hijo de Dios? ¿Que usted es hija de Dios? ¿Usted tiene la paz, la seguridad, la certeza de que usted es hijo e hija de Dios? Si usted permanece en Él. Ahora, ¿cómo usted sabe que es hijo e hija de Dios? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, que lo siguiente. En Romanos capítulo 8, versículo 16, se nos dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio juntamente ¿con qué? Con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Noten, ¿quién es el que da el testimonio de que somos hijos e hijas de Dios? ¿El espíritu de quién? ¿Qué espíritu es el que nos da el testimonio de que somos hijos e hijas de Dios? Si ustedes abren ahí en Romanos capítulo 8, cada vez que usted vea que se menciona el Espíritu Santo, lea el contexto y el contexto le va a decir de qué espíritu está hablando, del Espíritu del Padre o del Espíritu del Hijo. Si nosotros vemos el Romanos capítulo 8 y si nosotros vamos a ver el versículo 14, se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, del Padre, estos son hijos de Dios. El Padre es el que nos testifica a nosotros para que tengamos la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. La pregunta es, no me tiene que contestar, ¿usted está seguro de que el Espíritu de Dios le ha testificado con plena seguridad de que usted es hijo e hija de Dios? No me tiene que contestar, pero esta pregunta cada uno de nosotros deberíamos de examinarnos a nosotros mismos y ver por nosotros mismos si realmente tenemos la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Noten, Él da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios se une al Espíritu de cada uno de nosotros para darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. Ahora, fíjense el versículo 17 y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos ¿de quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificado. Note, nos da el testimonio para ser herederos, hijos de Dios,
junto con Cristo, que recibe el mismo testimonio de que es Él el Hijo de Dios. ¿Lo pudieron ver? Volvamos a leerlo. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? De la promesa de que somos hijos de Dios. Herederos de Dios, o sea, del Padre, y coherederos con Cristo. Cristo recibió el testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Ese mismo testimonio nos hace a nosotros recibir el mismo testimonio para que tengamos la certeza de que somos hijos de ¿quién? De Dios. Wow, esto es profundo. ¿Por qué? Porque el Padre nos testifica y nos hace herederos de su promesa junto con Cristo de que Él es el Hijo de Dios. Él viene a ser ¿qué? Nuestro hermano. Por eso la palabra de Dios dice que Él es nuestro gran hermano, que se llama hermano para nosotros. Y nosotros venimos a ser hijos de ¿qué? Del Padre y coheredero del Hijo. Wow. Gloria a Dios por esta maravillosa promesa. Ahora, si el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, eso quiere decir que nosotros tenemos o podemos confiar en nuestros sentimientos. Porque si está hablando a nuestro espíritu, el espíritu es lo que nos da vida, el aliento de espíritu. ¿Eso quiere decir de que yo puedo confiar en mis propios sentimientos? Pues no. ¿Por qué? Porque nosotros somos trapos de inmundicia. Todo lo que hacemos no tiene valor alguno. Somos hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador y somos coherederos de su Hijo. Ahora, confiamos nosotros en la promesa de Dios. Eso significa tener fe. Confiar en los méritos de Cristo. Yo me he dado cuenta que muchos no confían en los méritos de Cristo y se llaman cristianos. ¿A qué me refiero yo esto? Hay muchos cristianos que dicen es imposible ganar la victoria sobre el pecado, cuando Cristo mismo dice que el que está en Él no peca más. Y también nos dice que aquel que ama guarda ¿qué cosa? Sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es no pecar. Entonces, muchos cristianos no creen en los méritos de Cristo, no han sentido o experimentado la certeza de que somos hijos de Dios, coherederos de Cristo. Porque cuando usted recibe la certeza, la seguridad del testimonio del Padre que le da a usted, su vida tiene que cambiar por completo. Sus pensamientos tienen que ser cambiados. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo Él nos da testimonio? ¿Cómo Él nos da el testimonio? A través del fruto del Espíritu. ¿Ustedes recuerdan cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros cuando nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Me están siguiendo? Porque si usted tiene la seguridad, si usted ha entregado su vida completamente a Dios, el testimonio del Padre viene y le dice a su espíritu: tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Recibe el Espíritu del Padre y es lleno y se tiene que manifestar con los frutos del Espíritu.
Su vida tiene que ser ¿qué? Transformada. Veremos una práctica manifestación de la vida de Cristo, de Dios en nosotros. Porque esa es la promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros, a través de su Hijo. Nosotros tenemos realmente que cada día vivir confiando en las promesas que Dios nos da, muriendo al yo, entregando nuestras vidas para poder recibir ese testimonio del Padre, de que somos hijos de Dios. ¿Cómo caminamos nosotros diariamente? Podemos caminar como el lado derecho de esta foto o el lado izquierdo de esta foto. Podemos caminar en un lado oscuro, en un lado alumbrado. Podemos caminar en un lado bonito, en otro lado feo. En un lado verde, en otro seco. Exactamente. Ahora, ¿cómo usted camina con Dios diariamente? ¿Por qué? Porque si usted está entregando su vida a Dios, Dios le sigue dando el testimonio de que usted es su hija y su hijo. Y su vida tiene que manifestar ese testimonio. Mucha gente hoy día pone la confianza en las cosas electrónicas, en las noticias, en el periódico, en la televisión, en los amigos, hoy día muchos ponen la confianza en todo menos en Dios y menos en el testimonio de Dios porque no lo han escuchado. Sus vidas no reflejan los frutos, no reflejan el fruto del Espíritu. El problema no es cómo nosotros nos presentamos al mundo. Escuchen, el problema es el interior. Porque si usted no está seguro, no tiene la seguridad del testimonio del Padre en su vida, usted puede reflejar lo que usted quiera, pero nunca podrá reflejar los frutos del Espíritu, el carácter de Dios y el carácter de su Hijo. El problema está en el corazón, no está afuera. Y cuando yo hablo del corazón estoy hablando de la mente. Porque usted tiene el libre albedrío de escoger o rechazar. Usted hoy día decidió venir a este lugar, pero podía haberse quedado en su casa. Usted tiene un libre albedrío. Usted tiene el libre albedrío de guardar el día del sábado como reposo o no guardarlo. El enemigo está tratando de controlar las mentes mientras Dios desea entrar en nuestras mentes para darnos la certeza de que somos sus hijos y sus hijas. Y eso llevará como resultado nosotros reflejar el carácter de Dios. Miren lo que nos muestra 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? El testimonio del Hijo nos dice que aquel que se entrega al Hijo, que se entrega completamente a Dios día a día, su vida tiene que reflejar una vida cambiada, pensamientos nuevos, acciones nuevas, comer diferente, vestirnos diferente, testificar diferente, hablar diferente, teniendo más paciencia, ser más benignos, ser más temperantes. Temperantes en la comida, temperantes en qué, en el tiempo, temperantes en el dinero. Hoy en esta semana yo me enfrenté a 5 o 6 situaciones en las que tuve que pedirle al Dios para que me diera su temperancia, porque iba a comprar ya cosas que no necesitaba y yo dije, esto no lo necesito. Y dije,
No, no lo voy a comprar. Eso se le llama temperancia en el gastar el dinero. La vida de cada uno de nosotros tiene que ser cambiada de adentro hacia afuera. Porque ¿quién es el que hace el cambio? Cristo es el que hace el cambio. El Padre nos da el testimonio de que somos hijos e hijas de Él y coherederos del Hijo. Y el Hijo viene y nos transforma completamente. Nos hace una nueva criatura. Esto describe a los que están andando en Cristo. Usted no se ha topado con una persona que se llama cristiana, pero usted nunca ha visto una diferencia en su vida. Siempre ha sido la misma por años. ¿Ustedes se han topado con alguna persona así? Van a los mismos lugares. Yo conocía a una persona que comía en el mismo lugar, en el mismo restaurante, de ahí no salía. Asistía a todos los juegos de deportes habidos y haber. Se vestía igual. Y por muchos años era lo mismo. Ahora, cuando usted viene a ser un ser nuevo en Cristo, su vida tiene que reflejar ¿a quién? Al que usted está representando. Al que usted está recibiendo el testimonio de que usted es hijo e hija de Dios. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que somos hijas y hijas de Dios, tenemos que ser representantes de Dios mismo. ¿Qué acaso no Él dijo que somos embajadores y embajadoras de Cristo Jesús con un mensaje de qué? De reconciliación. Usted se imagina que usted fuera a recibir al presidente de los Estados Unidos. Y cuando viene el presidente de los Estados Unidos, usted se aparece con unas sandalias, se aparece con un shorts y se aparece con una camisa sin mangas. Y dice, yo vengo a representar al presidente de Estados Unidos. ¿Usted lo va a estar representando? Van a decir, ¿y este de dónde, cómo se fue que se metió aquí? No, pero si usted viene vestido igual que el presidente, entonces ahí se van a decir, usted es el representante. Venga, pase. Ahora, en la vida espiritual sucede lo mismo. Nosotros somos representantes ¿de quién? De Dios mismo. Y tenemos que dirigirnos, tenemos que hablar, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, tenemos que hacer las cosas como representantes, embajadores de Dios mismo. Ahora, el que hace eso en nosotros es el testimonio del Padre, de que somos sus hijos. El problema es que muchos no se la creen que somos hijos e hijas de Dios y coherederos de su Hijo, Cristo Jesús. Hay muchos cristianos que dicen creer la Biblia, pero no la viven y muestran de que no la creen. Tristemente. ¿Cómo usted camina? ¿Cómo usted vive? ¿Cómo confía? Porque aquí dice que las cosas viejas ¿qué? Pasaron. El problema es del corazón. Mire lo que dice el salmista. Dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, una mente nueva, pensamientos buenos, pensamientos honestos, y renueva, ¿qué cosa? Un espíritu firme dentro de mí. El Espíritu de Dios habla ¿a qué cosa? A nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Y David sabía bien esto, porque dice, no solamente cambia mis pensamientos, guarda mis pensamientos, sino ahora renueva mi espíritu y hazme firme dentro de mí. O sea, estaba diciéndole, dame la seguridad de que yo soy hijo tuyo, de que yo te pertenezco. Y si hay algo en mi mente, cámbiala, quítalo y pon todo lo bueno dentro de mí. Es lo que el salmista estaba queriendo decirle, porque el testimonio del Padre testifica a nuestro espíritu.
Y el salmista dijo, haz que mi espíritu se afirme en ¿qué cosa? En el testimonio del Padre, de que Él era el Hijo de Dios. ¿Acaso usted nunca ha clamado a Dios y decirle, Señor, no me rechaces, me entrego completamente a ti, dirígeme, haz que en mí yo tenga la seguridad de que tú me escuchas, de que yo te pertenezco? ¿Usted nunca ha orado así? Bueno, yo creo que todos hemos orado así. Y todos los días. ¿Por qué? Porque el testimonio del Padre a través del Hijo nos da la seguridad de que nosotros somos sus hijos y sus hijas. O se dice, la correcta forma es hijos e hijas de Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, en medio de las pruebas y de las dificultades, revela a cada uno de nosotros las cosas que debemos saber. ¿Qué es lo que dice Mateo 11:27? Mateo 11:27. Noten, el testimonio del Padre habla a nuestro espíritu y nos da la certeza de que nosotros somos coherederos de su Hijo y que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién es el que nos revela el testimonio del Padre en nuestras vidas? ¿Quién nos revela al Padre? El Hijo. Pero fíjese que aquí dice que Él se lo revela a aquel que quiere que sea revelado esta gran verdad. El que no quiere, el que no busca, nunca va a recibir la revelación del Padre y del Hijo. Porque dice aquí, a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto quiere decir que muchos no van a recibir esta revelación. ¿Por qué? Porque se han cerrado sus mentes, porque no han tenido la certeza de que son hijos e hijas de Dios, porque no han tenido la certeza, la confianza, no han tenido la confianza de que son hijos de Dios y son embajadores de Dios y son representantes de Dios, coherederos del reino de Dios. Porque rechazan la palabra de Dios. El Hijo desea revelar esta verdad a todo el mundo. Pero usted tiene que abrir ¿qué? Su corazón, su mente, para que Él se lo manifieste. Un servidor solamente es ¿qué? Un ministro de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando la palabra de Dios. Yo estoy ministrando la palabra de Dios. El que le va a impresionar su mente, su corazón, es el Espíritu. Porque en mí no hay poder alguno para cambiar corazones, no hay nada. Ni el mío puedo cambiarlo. Tengo que confiar plenamente en el testimonio del Padre y en el Hijo para que Él pueda cambiar mi corazón y pueda yo doblegar mi orgullo, doblegar mi suficiencia propia y entregarme completamente a Él. El salmista decía, haz que mi mente, mi corazón esté firme en ti, en tu testimonio de que yo soy hijo tuyo. La prueba de la fe se nos dice que se nos da el testimonio a través del Espíritu de Dios. Y nos da el testimonio de que somos coherederos junto con el Hijo, en el cual se nos llama hijos e hijas de Dios. ¿Cierto? Ahora, nosotros no podemos confiar en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Tenemos que nosotros ver o basar nuestra fe en un escrito está, en una evidencia en la cual se nos ha mostrado a través del Padre, del Hijo y de su palabra. ¿Por qué? Porque si usted se basa en las emociones y los sentimientos, usted va a estar como este gráfico. Usted mira en la parte oscura cómo está. No podemos descifrar todos
ecuaciones científicas o matemáticas y está en oscuridad. Pero cuando usted basa su fe, su evidencia en la palabra de Dios, su pensamiento tiene que cambiar. Miren lo que dice esta cita. Si los pensamientos son equivocados, los sentimientos también. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Si nosotros pensamos en las cosas del mundo, nuestros sentimientos van a estar sujetos ¿a qué? A las cosas del mundo. Si nuestros pensamientos están en las cosas del cielo, nuestros sentimientos siempre estarán ¿qué? Buscando agradar a Dios, a las cosas del cielo. Pero fíjense, los pensamientos combinados con los sentimientos constituyen el carácter moral. Cuando usted junta los pensamientos y los sentimientos juntos, lo que hace es que constituye el carácter moral ¿de quién? De Cristo mismo, al que nosotros estamos mirando. Y eso nos lleva ¿a qué? A que nosotros seamos fiel a Él. Por eso el Señor desea darnos su testimonio para que nosotros tengamos la seguridad, que podamos ver sus evidencias de que tú y que yo somos hijo e hija de Dios. Que no dudemos de que no lo somos. Y usted y yo somos hijo e hija de Dios cuando usted se entrega completamente a Él. Cuando usted clama y le dice, Señor, me entrego completamente a ti. Cuando usted hace eso, mire lo que dice Salmo 25:9. Encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los humildes, ¿qué cosa? Su camino. Cuando usted doblega su orgullo, su suficiencia propia y se la entrega al Padre, a Dios, dice que Él le va a enseñar su justicia, su amor, su gracia. Pero no solamente eso, sino que le va a enseñar su camino. Él es el que le enseña su camino. Cuando Él le enseña su camino, usted no se preocupa del qué dirán. ¿Por qué? Porque usted va a seguir el camino de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque seguiremos el camino de Dios. Aunque para muchos sea una locura. Pero caminaremos confiando plenamente en el testimonio del Padre de que somos hijos e hijas de Dios. Y si somos coherederos de Dios, de Cristo, podemos reclamar todas las promesas que el Hijo también recibió. Y eso es lo que el testimonio del Padre desea, que nosotros clamemos al Señor y clamemos esas promesas. El poder que se le fue dado al Hijo está disponible también para nosotros. Las victorias que el Hijo tuvo también están disponibles para nosotros. La gracia, la fe, la mansedumbre, la templanza, la humildad que el Hijo manifestó también están disponibles para nosotros. Pero nosotros tenemos que doblegar nuestra suficiencia propia, nuestro yo, nuestro orgullo, ser humildes para ser mostrados en el amor y en el camino de nuestro Dios. El Hijo es el ejemplo que nos ha dado para que nosotros lleguemos al Padre. Todo lo que hizo Él es obediencia al Padre. No hizo nada. Habló lo que el Padre quería que hablara. Era un fiel representante de su Padre. Y usted y yo, nosotros tenemos que ser un fiel representante ¿de quién? De Cristo, embajadores de Cristo, embajadores del Padre, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y el único medio para llegar al Padre es ¿quién? A través del Hijo. Miren lo que dice ahí en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de ¿quién? Noten. Don de Dios, del Padre, que es el que nos da el testimonio. Cuando usted recibe el testimonio del Padre, que usted es coheredero con el Hijo y que somos llamados hijos e hijas de Dios, su fe se sujeta ¿a qué? Al testimonio del Padre.
Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Es testimonio de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, ¿qué cosa? Hechura de Dios. ¿Creados en quién? En Cristo. El Padre nos enseña que somos coherederos de Cristo y que somos su hijo y su hija de Él. Y dice que somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios, el Padre, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora sí, este versículo está más claro que nunca. Gálatas 4:6. Ya lo conocemos. Bueno, creo que todos lo conocemos. Si no, vamos a leerlo. Y el 7. Se nos reafirma lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque recibimos el testimonio del Padre de que somos coherederos de su Hijo, Cristo Jesús, y que somos llamados hijos e hijas de Dios. Ahora, Él, a través del Espíritu del Padre que da el testimonio, ahora el Hijo viene y da testimonio del Padre en nuestros corazones. Y fíjense cómo usted y yo recibimos el testimonio del Hijo. Porque fíjense lo que dice el 6, perdón, el 4:6, sí. Y por cuanto sois hijos, somos hijos, ¿por qué? Porque escuchamos el testimonio de ¿quién? Del Padre. Dios, el Padre, envió a tu corazón, a mi corazón, el espíritu de ¿quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Hijo da testimonio de ¿quién? Del Padre, porque Él es el Hijo de Dios. Ahora fíjense el versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Eso quiere decir que usted ya no está en esclavitud del pecado, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. El testimonio del Padre a través del Espíritu nos habla a nuestro espíritu y nos dice que usted y yo somos hijo e hija de Dios y que somos coherederos de la misma promesa que se le dio al Hijo, y ahora nosotros tenemos la certeza de que usted y yo somos sus hijos, coherederos de Él. El Hijo testifica del Padre que está en nuestro corazón a través de su Espíritu y nos lleva ¿a qué? A que reconozcamos el testimonio del Padre y que confiemos plenamente en Él, que confiemos en su justicia para recibir la victoria sobre el pecado, para que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, hechas nuevas, redimidas. ¿No es maravilloso ver el grande amor que el Padre tiene por nosotros? Y el grande amor del Hijo que vino y murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener el entendimiento del grande amor de su Padre. Porque no se olviden, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que dio ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que crea ¿en qué? En el testimonio del Padre, de que Cristo es su Hijo y de que usted y yo también somos coherederos junto con Cristo, de que somos hijos e hijas de Dios. Ahora, aquí el Señor dice que si nosotros confiamos en su testimonio, Él nos cambia, nos transforma y nos va haciendo a semejanza de ¿quién? Del Hijo, de Cristo. Wow. Una entrega completa de la voluntad a Dios es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor, descansar en su promesa. Eso
es tener la fe en la gran promesa de nuestro Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. De que usted, al entregarse a Él, usted viene a ser hijo e hija de Dios, coheredero de lo mismo que Cristo tuvo al ser llamado hijo de Dios. Y nosotros venimos a ser ¿qué? Transformados completamente, cambiados. Nuestros pensamientos van a cambiar. Y yo creo que si yo preguntara los testimonios aquí en esta hora, podríamos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestras vidas, de cómo lo ha ido cambiando, teniendo victoria tras victoria. Porque yo no era el mismo de ayer. Hoy Dios me ha dado más entendimiento de su grande amor, y ese amor me ha cambiado completamente. Me ha dado victoria sobre muchas tentaciones, sobre el pecado. Y eso Él lo hace ¿qué? Diariamente. Diariamente tenemos que morir al yo. Diariamente tenemos que entregar nuestra vida a Dios y confiar plenamente en ese testimonio del Padre, que usted es hijo de Dios, que usted puede obtener lo mismo que se le dio a su hijo, al hijo de Dios. Lo mismo, el mismo poder, el mismo espíritu, la misma victoria, la misma temperancia, la misma humildad, el mismo amor, la misma fe, la misma gracia. Hermanos, Dios es maravilloso. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, noten, tanto espíritu, ese espíritu que David pidió que se hiciera firme, como alma y cuerpo sean guardados sin mancha, sin pecado, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Hermanos, el testimonio del Padre tiene como objetivo darnos la seguridad, la certeza de que es nuestro Dios. Y ese mismo testimonio nos trae paz y cambia nuestra vida. Por eso Él dio a su Hijo, para que nosotros seamos herederos de lo mismo que el Hijo, Cristo Jesús, recibió, para que nosotros podamos tener victoria y podamos ser un reflejo mismo del carácter de nuestro Salvador. La fe se prueba a través del testimonio del Espíritu del Padre que ha puesto en nuestras mentes. La pregunta es, ¿confías tú plenamente en la palabra de Dios? ¿Confías tú plenamente en ese testimonio? ¿Tienes la certeza y la seguridad de que eres hijo e hija de Dios? Si aún así tú no lo has experimentado, hoy día es el día que tú puedes experimentarlo. Solamente tienes que clamarle al Señor: dame la seguridad. Cuando usted tiene esa seguridad, toda prueba, toda dificultad que usted esté pasando, la va a pasar confiando plenamente en nuestro Dios, confiando plenamente en Cristo Jesús. Y yo prefiero pasar pruebas y dificultades al lado de mi Salvador que pasarlas sin Él, confiando plenamente en ese maravilloso testimonio. La fe se prueba, se comprueba, se testifica cuando nosotros recibimos el testimonio del Espíritu que Dios habla a nuestro espíritu. Dios quiera y que nosotros podamos orar como David oró: Señor, afirma ese testimonio en mi espíritu, en mi pensamiento. Cambia mi corazón, cambia mi mente, para que yo pueda ser fiel, hijo e hija de Dios. Cristo viene pronto, y lo que el mundo necesita hoy en día es el reflejo mismo del carácter de nuestro Salvador. La gloria de Cristo, de su Padre, reflejada a todo el mundo.
Por eso Apocalipsis 18, llegará un momento en que todos los hijos tendrán la seguridad del testimonio del Espíritu del Padre y saldrán y darán el mensaje a todo el mundo. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18 que todo el mundo va a ser lleno de la gloria, del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque todos irán testificando que el mismo testimonio que fue puesto en su mente, en su corazón, que el Padre puso de que somos coherederos con el Hijo, de que somos hijos e hijas de Dios. Y Él es el que está dispuesto a hacer todo el cambio. Él. Y yo le pido a Dios de que Él haga el cambio para que yo pueda testificar, para que yo pueda ser un ejemplo en mi hogar, para mis hijos. Para que ellos puedan ver en mí el carácter de mi Dios, de mi Salvador, y que ellos puedan entregar sus vidas a Él. Dios quiera y que podamos tomar decisiones.